de octubre de 2016, muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados. Paco Moncayo, candidato presidencial por Acuerdo Nacional por el Cambio. A 4 meses de las elecciones parte su candidatura con una preferencia de alrededor del 5% del electorado nacional. ¿Será capaz la izquierda democrática de atraer al votante anticontinuista cuando estuvo 9 años cerca del poder de Rafael Correa? Paco Moncayo puede enfrentar este desafío sin ampliar la base de Acuerdo por el Cambio. Lo analizaremos. También nos acompañará Mauricio Proaño, asambleísta de Alianza País. Lenín Moreno, Jorge Glass, el único binomio proclamado. ¿Evidencia la compactación de Alianza País frente a una oposición dispersa? Y Ramiro González, presidente del partido Avanza, candidato a primer asambleísta nacional por la Unidad. Las encuestas ubican a la candidatura presidencial de la Unidad en tercer puesto. ¿Podrá entrar a la segunda vuelta presidencial sin ampliar su base de sustentación? Lo examinaremos. Con la proclamación del binomio Lenín Moreno-Jorge Glass, el proyecto político de la Revolución Ciudadana formalmente inicia una etapa de transición. Alfredo, buenos días. Buenos días, Gaby. Buenos días a todos. Una transición hacia el correísmo sin Correa, escoltada por el lanzamiento de 2 candidatos presidenciales que aún no forman binomio, Cynthia Viteri y Paco Moncayo. Deja abierta la expectativa a lo que Jaime Nebot le dio una pincelada. Veamos. Yo personalmente me he encontrado con Paco alguna vez, saludado muy cordialmente, pero no ahora, en estos momentos. Pero yo creo que aquí tenemos la obligación por el país de ser... podría sonar mejor, ¿no? Bueno, las circunstancias hay que verlas. O un binomio Viteri y Moncayo, yo no sé. Bueno. Pero... cuidado, alguien va a tomar esto como que estamos aquí. Mire, yo creo que uno tiene que tener la mente abierta. La Unidad, de acuerdo a su reglamento, tomó la decisión en base a encuestas realizadas 48 horas antes. En las 2 encuestas efectuadas, la de Dialoga Consultores, firma española con vasta experiencia en América Latina, con una cobertura sobre los 16 cantones de mayor importancia electoral, destacan Quito y Guayaquil. En Quito, Lenín Moreno gana con el 31.32%, porque los 3 candidatos de oposición que lo superan con 36.51% se dividen entre Lasso con 19.92%, Moncayo con 12.03% y Viteri con 4.56%. Mientras en Guayaquil, frente al 29.30% de Moreno, el 37.33% de oposición reparten 24.51% para Viteri, 21.41% para Lasso y 1.41% para Moncayo. Es decir, que Viteri es fuerte en Guayaquil, Moncayo en Quito y Lasso en las 2 ciudades. A tal punto que en Quito Lasso con 19.92% gana a Moncayo y Viteri juntos con 16.59%. Pero en Guayaquil pierde con el 21.41% frente al 25.92% de Viteri y Moncayo. Con una oposición dispersa. A nivel nacional, Lenín Moreno gana con 32.72%, a Lasso con 22.33%, a Viteri con 11.80%. La mitad de Lasso y a Moncayo con 5.27%. Es decir, que Viteri y Moncayo suman 17.07%. Detrás de Lasso, y todos juntos le ganan a Lenín Moreno. Estos datos arrojan 2 conclusiones. Primera, que sí es posible la segunda vuelta, y segunda, que la oposición dividida pierde el primer puesto que unificada obtendría en primera vuelta. Destaca un creíble 22.96% de indecisos, dividido en ninguno de ellos y no sabe, en lugar de un absurdo 70%, lo cual puede virar la tortilla a favor de Lenín Moreno, que necesitaría 8% para ganar en primera vuelta, o para consolidar a Lasso en segundo lugar, o para cambiar el segundo lugar si hay un binomio Viteri y Moncayo o viceversa. Y pare de contar, porque no hay un outsider en oposición, o sea, un aguafiestas como fueron Bucarán, Gutiérrez y Correa, con una propuesta que parta la estabilidad indefinida del continuismo.
algo que ninguno propone y que es lo único que rompe los candados del Estado candidato. Una asamblea constituyente. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Paul Carrasco, uno de los fundadores de la Unidad y precandidato presidencial, no asistió a la proclamación de la candidatura presidencial de Cynthia Viteri, porque considera que las encuestas contratadas por la Unidad muestran que no hay suficiente caudal electoral para garantizar una victoria y que la Unidad debe ampliarse. La multiplicidad de candidaturas enriquece la democracia y todos los candidatos son respetables, pero aquí hay un problema que son las bases de los candidatos. Paco Moncayo, candidato presidencial de Acuerdo Nacional por el Cambio. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, qué gusto estar con usted y con la audiencia. Según la encuesta de Dialoga en la que se basa Paul Carrasco, a nivel nacional usted saca 5.27% y Dalo Bucaram 4.92%. Eso se llama empate técnico. Y Cynthia Viteri 11.80%, la mitad de Guillermo Lasso, que llega a 22.33%. Mientras Lenín Moreno alcanza 32.72%. La única votación importante de Paco Moncayo en Quito, donde tiene 12.03%, detrás de Guillermo Lasso con 19.92%, mientras Cynthia Viteri apenas tiene 4.56%. En esas circunstancias, para no verse como candidaturas que podrían llamar chimbadoras de oposición, que facilitan el triunfo de Lenín Moreno dividiendo los votos en Quito y Guayaquil, sino como una opción para segunda vuelta. ¿Se complementan o se necesitan un binomio Moncayo-Viteri o Viteri-Moncayo? La verdad, Alfredo, es que aún no estamos ni en la línea de partida y esas encuestas a la final van a ser completamente diferentes. Yo antes de aceptar la candidatura también pedí correr encuestas y por separado. A nivel nacional, las unas me dieron 13.90 y las otras 12.60. Así es que yo no sé de dónde salgan estas cifras. Lo cierto, Alfredo, es que usted me verá en la segunda vuelta. Hasta este momento no hemos comenzado la campaña y es un error, por supuesto, suponer que esta foto de ahorita que estamos en el precalentamiento sea la foto que tendremos al fin de la campaña. Bueno, pero con el 13 y pico por ciento tampoco llega a segunda vuelta y con una alianza podría ser. Porque hay antecedentes electorales, por ejemplo, que indican que la izquierda democrática unida en las elecciones presidenciales de 2013 quedó en sexto puesto la izquierda unida con Alberto Acosta y el 3.26. Ahora la izquierda democrática agregada a la izquierda en Acuerdo por el Cambio, que convoca a centro izquierda, usted empieza con 5.06 según esta encuesta, con 13% dice usted, superando pues ampliamente el 3.26 de Alberto Acosta del 2013. Pero para entrar a segunda vuelta debe al menos cuadruplicar o quintuplicar sus votos. Eso sería una especie de milagro. ¿Es posible sin que se amplíe Acuerdo por el Cambio? No, la verdad es que hay que ampliar el Acuerdo por el Cambio, pero lo que hay que decir es que yo no he sido candidato hasta la semana anterior. Hay candidaturas que ya están 6 años corriendo, entonces todavía hay un 60% de personas que no han decidido su voto. Todo está por decirse, nada está dicho, no hay que preocuparse ni tomar decisiones sobre la base de información que no corresponde a una situación objetiva a la política. Tenemos que serenamente dar continuidad al análisis, dar continuidad a decisiones prácticas y estratégicamente bien fundamentadas
para poder llegar a una segunda vuelta. Lo que yo sí le aseguro es que va a haber segunda vuelta. Ese temor de que el oficialismo vaya solo, yo no creo que sea un temor razonablemente aceptable. Vamos a dar una gran lucha, una gran campaña, y va usted a ver cómo estas fotos de este momento, estas instantáneas del precalentamiento, no van a ser las mismas que cuando estemos en campaña, y mucho menos cuando estemos en las elecciones. No, definitivamente parece que sí va a haber segunda vuelta. Incluso Lenín Moreno, que ha sido el gran ausente, puede empezar a deteriorarse o a bajar tal vez en las encuestas. Pero el supuesto valor agregado de la ID es convocar al electorado opositor de centro-izquierda. Pero distinguidos afiliados de la ID fueron del gabinete ministerial de Rafael Correa, como Carlos Vallejo, Raúl Vallejo, Alfredo Vera, Ramiro González. Actualmente Francisco Borges, hermano de Rodrigo Borges, embajador en Washington. Gustavo Baroja y Paola Pavón, ex integrantes de la ID, son dirigentes de Alianza País. En esas circunstancias, ¿qué credibilidad tiene la ID como anticontinuista, que es el grupo político que lo lanza usted como candidato? Alfredo, yo soy Paco Moncayo, usted me conoce muy bien. Yo soy Paco Moncayo. Yo he defendido todas las causas de la democracia, de la justicia, del equilibrio, durante toda mi permanencia en la Asamblea. Luché arduamente en contra de la ley de comunicación, luché arduamente en contra de la ley de educación superior, luché arduamente en contra del Código Penal Militar que reprime la protesta y criminaliza esta actividad que está reconocida en la Constitución, que se llama resistencia. Yo soy Paco Moncayo y el pueblo va a votar porque va a tener confianza en un hombre que nunca ha traicionado su palabra, que ha hecho siempre lo mejor para el país, que es probado, comprobado y que ha dado resultados siempre a la confianza de los ecuatorianos. Así es que veamos qué pasa en esta campaña. Yo estoy muy optimista, estoy satisfecho de cómo hemos comenzado esta campaña, y va a ver usted que con un trabajo arduo, pero eso sí exitoso, vamos a dar una lucha cívica alegre, pero a la vez muy, muy eficiente. En efecto, usted tiene una personalidad muy conocida, pero también hay un entorno que rodea su candidatura que es importante, porque de otro lado tenemos que el candidato de Alianza País es Lenín Moreno, que viene del movimiento de izquierda revolucionaria MIR, que en Acuerdo por el Cambio están Pachacuti y MPD, que apoyaron a Rafael Correa hasta el 2009, también está Democracia Sí, que lidera Gustavo Larrea, también salido del MIR, que Lenín Moreno no es para la izquierda lo mismo que Rafael Correa, y que un objetivo evidente de esta campaña es la Asamblea Nacional, donde no tendrá mayoría Alianza País. Y respecto a su personalidad, hay que recordar también que usted como asambleísta del 2009 al 2013, según la publicación oficial de la Asamblea, Investigaciones Legislativas 2009-2012, página 12, usted es clasificado como un asambleísta del bloque Independientes Aliados, que en el 76% de las votaciones votó sí con Alianza País, el 10% no, el 12% se abstuvo y el 2% votó en blanco. Entonces, esas son las realidades concretas. O sea, ¿cómo convencer al electorado de oposición que está en contra del continuismo de Alianza País, ahora liderada por un izquierdismo dialogante de Lenín Moreno? Por eso es que me cree el país, porque yo no voto porque la ley tenga un origen u otro. Voto por la calidad de la ley, por la conveniencia de la ley, porque yo siempre actúo buscando el interés de todos los ecuatorianos. Yo soy Paco Moncayo, 9 años casi alcalde de Quito. Me conocen por los hechos. Lenin es Lenín Moreno. A mí me conocen por lo que ya hice y saben de lo que soy capaz de hacer. Yo soy Paco Moncayo. En todo caso, quedan unos 48 días para la inscripción de candidaturas. Es decir, que el arranque, el calentamiento de motores tiene suficiente tiempo como para evaluarse, digamos, después de unos 40 días, y como para tomar decisiones respecto a eventuales alianzas. Es decir, que es posible en todo caso ampliar los grupos políticos, ampliar el Frente Unidos por el Cambio. ¿Hay esa posibilidad todavía? Usted tiene toda la razón. Esta dispersión de las instituciones democráticas es parte de la estrategia autoritaria que pretende perpetuarse en el poder.
son necesarias las más amplias alianzas. En este momento hay 70 organizaciones políticas que pueden participar. Eso es hacerle el juego al gobierno. Tenemos que hacer amplias alianzas coherentes porque también el pueblo castiga las incoherencias. Yo creo que es importantísimo que sigamos sumando todos los grupos, sectores que no están en los partidos, que quieren ver al Ecuador de otra manera y que normalmente están en el cada día sufriendo los efectos de este gobierno que han causado sobre sus vidas. Eso es lo que hay que cambiar. Yo creo en las grandes alianzas, en muchos aspectos tenemos que estar juntos, toda la oposición, por ejemplo, para cambiar esas leyes que son perniciosas para la vida nacional. Ahí en la Asamblea deben haber grandes acuerdos, como los tuvimos en la Asamblea de la que yo participé, acuerdos que impidieron, por ejemplo, que salga la famosa y negativa ley de comunicación. Así es que hay que ampliar las alianzas, hay que juntar las fuerzas, hay que dar una lucha cívica muy intensa porque el correísmo no puede continuar, porque es necesario que haya un gobierno que pueda sacarle adelante al país de esta crisis profunda en la que va a quedar el Ecuador al término de este gobierno. Paco Moncayo, candidato presidencial del Acuerdo Unidos por el Cambio. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Gaby. En instantes, Mauricio Proaño, asambleísta de Alianza País. La Convención Nacional de Alianza País proclamó el binomio Lenín Moreno-Jorge Glass, fórmula electoral que encabeza la transición del proyecto político a un correísmo sin Correa. Ya regresamos. Nos acompaña el asambleísta Mauricio Proaño, coordinador del bloque de Alianza País con el Ejecutivo. Buenos días. Buenos días, gracias por la entrevista. El fin de semana en la Convención Nacional de Alianza País se oficializó el binomio presidencial Lenín Moreno-Jorge Glass. Escuchemos qué dijo el candidato a presidente. Querido Rafael, líder indiscutible de la Revolución Ciudadana. El discurso de Rafael, impecable, tuvo un solo error. Cuando dijo que era la última vez que como presidente va a estar en la convención. Lo eres para siempre, Rafael. Rafael, 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 Rafael. De ganar, estamos hablando de una transición de gobierno sin Rafael Correa, pero con un ofrecimiento de lealtad que garantice el continuismo. Bueno, creo que una de las cosas importantes que se da dentro de la Revolución Ciudadana es que todos los militantes, hombres y mujeres, somos leales a unos principios, a los principios de la Revolución Ciudadana, al trabajo que se realiza con la gente. Es por eso que en el momento nuestro candidato hoy, a Lenín Moreno, hablaba de que 10 años de contribución, 10 años de trabajo que se ha hecho para cambiar este país con un gobierno democráticamente electo, vamos a continuar con este proceso, vamos a continuar con los principios que tiene la Revolución Ciudadana y vamos a estar apoyados también, sí, ¿por qué no? Con un líder de los que pocas veces se repite en el país, como es Rafael Correa. En este momento hacemos el cambio de liderazgo en esta parte del Movimiento País para continuar con este tema, continuar con la Revolución Ciudadana, mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Esperamos en estos momentos, ya en estas nuevas elecciones, nosotros ganar, porque no queremos volver al pasado, no queremos hablar, hoy se habla ya de términos de la flexibilidad laboral, en donde lo único que se buscaba era pagar lo mínimo a la gente y no dar ninguna seguridad. No queremos volver a la privatización de la salud.
esto era con el concepto de que el que tiene dinero se salva. Hoy no, hoy queremos nosotros mantener un sistema de salud como el que se ha mantenido. Ahora hablamos de un binomio que aglutina tendencias en el socialismo populista del siglo XXI. Moreno, una persona de semblanza conciliadora y que gracias a su pausa visible en Ginebra se ha mantenido al margen de la crisis política y económica, lo cual lo aleja de su vinculación con la misma. Por otro lado, tenemos a Jorge Glass, vicepresidente corresponsable de esta crisis, con una tendencia aparentemente más inclinada hacia la derecha, con un supuesto cambio de la matriz productiva que insinúa mayor inversión, pero que no ha cuajado aún. Lenín Moreno el sábado presentó a Glass como el hombre de las hidroeléctricas. ¿Se logrará expandir el abanico con una estrategia basada en estos dos personajes complementarios y atraer así a mayor número de votantes? Sí, bueno, uno de los temas que siempre se repite y a veces en las noticias está presente, hablan de una crisis y se habla solo del último periodo. Pero cuando se quiere hacer un análisis, creo, serio, un análisis de todo el proceso del modelo desde ya 10 años, se ve que el Ecuador tiene un crecimiento promedio de 3.9%, mientras América Latina llegó al 2.9%. El tema es que en estos últimos momentos no es un problema que ha sido interno al país. Ha habido problemas gravísimos, no se tiene baja de las exportaciones tanto de banano, tanto de camarón. Se tiene procesos que tienen que ver con el exterior. Tenemos problemas desde 2014 al 2015, bajas de petróleo, y esto no depende del país. Estamos desde 2015 sin ingresos petroleros. Además, se sumó la reactivación del Cotopaxi, se dio la parte del terremoto, que más o menos unos 3.000 millones de dólares le cuesta al país. Se da el pago de la multa de 1.000 millones de dólares a la Oxy. Y todo eso, con todo ese problema, no hemos hecho medidas que pueden afectar al pueblo ecuatoriano. ¿Y ustedes consideran que Lenín Moreno, Jorge Glass, este binomio va a atraer a mayor número de votantes? Creo que sí, y va a ser una cosa importante. Ya se ve el Movimiento País, uno de los, creo que es el movimiento más grande que ha habido en la historia del Ecuador. Superamos del 1.200.000 votantes. Hablamos, y lo que indicaba el presidente de la República el día sábado, el 38% de votación casi dura que tenemos nosotros a nivel nacional. Veamos justamente. Y vamos a ver esa fuerza que se va a dar a nivel nacional, ese apoyo que tiene la candidatura de Lenín Moreno y Jorge Glass. Vamos a lograr un nuevo triunfo para el país. Veamos justamente algunos sondeos. Perfiles de Opinión en su última encuesta indica que Moreno capta el 49% de la intención del voto frente a 16% de Guillermo Lasso, quien sería su principal contendor. La empresa Dialoga le da 30% a Moreno y 21% a Lasso. Y la encuestadora Informe Confidencial, 38% a Moreno, 18% Lasso y 16% Viteri. Con estos resultados de sondeos, ¿se podría creer que pueden ganar en una sola vuelta? Sí, ese es el término que manejó toda la convención el día sábado. Creemos que esos datos es importante. Lo que sí nos dicen las encuestas es que estamos adelante y la gente, ahí existe un convencimiento del pueblo ecuatoriano por las candidaturas del Movimiento País. Así que estamos confiados, pero tampoco vamos a creer que está ganado. Vamos, y como el compromiso que fue el día sábado, a trabajar puerta a puerta, hombro a hombro con la gente para poder convencerle de que este proceso de la Revolución Ciudadana se construye no solamente en 10 años, se debe construir en un proceso de mayor largo tiempo, donde no llegaría a una década ganada, como tenemos década ganada, llegar a una década de la excelencia, una década del éxito, donde el pueblo ecuatoriano tenga trabajo, el pueblo ecuatoriano tenga oportunidades y logremos así el mejor buen vivir para el Ecuador. Ahora, versiones no oficiales hablan de José Serrano para encabezar la lista de asambleístas nacionales, seguido de Gabriela Rivadeneira, actual presidenta de la Asamblea. ¿No se relega a las mujeres? ¿Qué pasa con la paridad de género? No, estamos en una selección interna, ya se está ubicando, nos hemos inscrito, muchos de los militantes, hombres y mujeres, se han inscrito para las siguientes posiciones de asambleístas, tanto nacionales como provinciales, y esto es una selección que se ha hecho, y el Ecuador sabe que el Movimiento País abrió totalmente el espacio para que sus militantes puedan tener esa opción para ser candidatos para las elecciones. Así que tenemos siempre el Movimiento País y todos los que estemos ahí tenemos un enfoque muy fuerte, un enfoque de género, en donde sabemos que tenemos igual de condiciones, igual de oportunidades tenemos que dar a hombres y mujeres. Así ¿Cuándo que se conocerá la lista definitiva de asambleístas? Yo creo que en unos 15 días tendremos ya las listas, y usted, el pueblo ecuatoriano, seguro de que va a ir gente, como le digo, hombres y mujeres que han presentado su trabajo y pueden indicar lo que han hecho por el país. Así que creemos que los mejores hombres y mujeres van a estar presentes
presentes en las listas y porque queremos continuar con esta revolución ciudadana que ha dado tantos beneficios al Ecuador. Ahora, según una simulación realizada por Participación Ciudadana con base a porcentajes de intención de voto en 2 de 3 escenarios, le da máximo 56 asambleístas a Alianza País y 25 en un escenario catastrófico, mucho menos de lo que obtuvo en 2013 con 100 asambleístas. ¿Cómo enfrentarán esta situación con mayorías móviles opositoras que pueden dialogar con Lenín Moreno? Bueno, las encuestas son unos indicadores del momento, una fotografía que se toma de las condiciones que está el electorado a nivel nacional. Lo que nosotros hacemos es, esto se nos dijo anteriormente y logramos tener 100 asambleístas, un bloque más grande, hoy están 97. Esto vamos a seguir trabajando. Si tenemos y Hay partimos, ahora una realidad distinta, ¿no? una realidad distinta, pero vamos a partir con un número grande también de asambleístas que nos dicen las encuestas, pero eso no es que se va a quedar estático en ese momento. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir impulsando todo este proceso y lograr tener una mayoría. Pienso y creo, estamos convencidos que nuevamente vamos a tener una mayoría para poder seguir haciendo gobernabilidad en el país, porque es necesario tener una mayoría en la Asamblea para que el presidente de la República, en este caso nuestro candidato que va a ser Lenín Moreno, tenga gobernabilidad y podamos seguir avanzando en el proceso de la Revolución Ciudadana. ¿Y cuáles diría usted que son las características que diferencian a Lenín Moreno de Rafael Correa? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que tiene que ver es el alineamiento que tiene cada uno. Todos tenemos, y en este caso, tanto Lenín Moreno como Rafael Correa, tenemos un solo mandato, un mandato que es del pueblo ecuatoriano, y lo que hacemos es cubrir esas necesidades, trabajar por ellos y tener un plan que se aprobó el día sábado, donde se construyó con más de 70.000 personas militantes del Movimiento País y con unos 2.000, casi cerca de 2.000 CRCs. Toda esa información se recogió y se tiene ahora un plan de trabajo para este gobierno. Y eso se va a apuntar. Así que la diferencia personal no es muy interesante, más de la diferencia, no hay diferencia. Lo que hay en este momento es un plan de trabajo que cualquiera que está ahora va a liderar el país como Movimiento País, tiene lineamientos claros, tiene procesos que tiene que seguir y tiene un apoyo que va a ser de toda la militancia y el país para que avancemos. Es el punto de vista de Mauricio Proaño, asambleísta de Alianza País. Muchas gracias por acompañarnos. En breve, Ramiro González, presidente del partido Avanza, candidato a primer asambleísta nacional por la Unidad. La base objetiva de encuestas contratadas por la Unidad revelan que la segunda vuelta presidencial está lejana sin ampliar el grupo. Ya regresamos. Ramiro González, candidato a primer asambleísta nacional por la Unidad. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un saludo cordial a todos los amigos televidentes. En base a encuestas contratadas por la Unidad, Paul Carrasco hace un llamado a ampliar la Unidad para tener una opción clara de llegar a la segunda vuelta presidencial. ¿Está usted de acuerdo? Por supuesto que sí, Alfredo. Siempre desde el inicio nosotros planteamos la posibilidad de un amplio acuerdo nacional. Nosotros como Avanza desde julio del año pasado en Bahía de Caracas le propusimos al país un gran acuerdo nacional. Desafortunadamente no se dan esos renunciamientos que el país requiere este momento para no perder el objetivo fundamental, que es cambiar la actual situación de cosas. No entendemos algunos políticos, o no entienden algunos políticos, para ser más preciso, que el 72-75% de los ecuatorianos quieren cambiar la actual situación. Si es que eso lo entendiéramos, si tuviéramos como objetivo claro, los acuerdos fueran fáciles. Pero hay egos, hay intereses personales antes que los del país por delante que impiden que esto se dé. Nosotros como Alianza siempre hemos dicho que estamos abiertos, esta unidad amplia, que vengan todos como están llegando movimientos provinciales, etcétera, a sumarse a este gran objetivo que es cambiar la situación. Pero usted habla de egoísmo, de egos. ¿Pero sería que los otros renuncien para venir a la Unidad o también que eventualmente podría haber un renunciamiento de parte de la Unidad? Bueno, al inicio, acuérdese usted, Alfredo, que se convocó a todos los sectores para que depongan. Unos llegaron con candidaturas a decir, vengo a dialogar, pero con candidatura. Otros con un membrete, yo ya soy candidato a la presidencia. Falta seriedad en la política, Alfredo. Falta quererla a la patria, de poner actitudes personales y justas aspiraciones partidistas
como lo ha hecho Avanza, en aras de buscar un consenso para cambiar la actual situación de cosas usted es y uno de los que mejorar la renunció economía. a su aspiración de su partido de ser candidato presidencial. Ahora, un entendimiento o alianza del PSC con la ID, que son los centros de la Unidad de Acuerdo por el Cambio, no sería extraño a nivel presidencial. En 1996 hubo el binomio de Jaime Nebot, exgobernador del presidente Febres Cordero, y Diego Cordovez, ex canciller del presidente Borja. Oficialmente nunca se presentó la alianza y hubo el binomio Fran Vargas-Jorge Gallardo de APRE y la ID. Pero el binomio Nebot Cordovez pasó a segunda vuelta con 1 millón de votos, con el 27.17%, mientras el binomio Vargas-Gallardo apenas obtuvo 187.935 votos, o el 4.93%. Es decir, que la ID apoyó el binomio Nebot Cordovez. O sea, si las listas de asambleístas se mantienen con usted, ex-ID, por la unidad, y Vilma Andrade, ID, por el Acuerdo por el Cambio, y a su vez Lenín Hurtado también por la Unidad Popular, ¿cuál sería el impedimento si podría haber, digamos, esa convergencia? No, yo creo, Alfredo, que es bueno, como lo escuché hace un momento a Paco Moncayo decir, recién estamos comenzando, hay posibilidades de conversar, lo mismo lo dijo Jaime Nebot. Siempre hay que darle la oportunidad al país de un diálogo constructivo y nosotros estaremos dispuestos a cualquier sacrificio en aras de una gran unidad. Yo creo, Alfredo, que incluso viendo las encuestas, y quería hacer una no rectificación, sino más que una aclaración, en la encuesta de Dialoga, cuando se da el 11%, no es porque se lo midió a Paul, que también sacó 4.6, es decir, entre los dos tenían 16%, es decir, cuando se la mide solo a Cintia, ella llega a tener 16.6%. Esa fue la realidad de la encuesta, desafortunadamente no se la ha sacado a toda la encuesta, sino parcialmente. Entonces, una candidata que esté en ascenso frente a un candidato que está posicionado ya 5 años en el 20% y una alianza país en deterioro total, yo creo que hay posibilidad, sin duda alguna, de pasar a una segunda vuelta, que no necesariamente tiene que ser con Alianza País, acuérdese de mí, no necesariamente tiene que ser con Alianza País. Estamos viendo las encuestas en Colombia, cómo fracasaron en Inglaterra, cómo fracasaron en Venezuela, en Argentina. Así que no tomemos ese tema, el trabajo en territorio. Pero para hacer ese cambio, Avanza, ese fracaso de las fundamental. encuestas, que son las fotos del instante, serían necesarios uno de esos acuerdos o ampliaciones. Porque a nivel legislativo, el 2013 dio una alianza mediante la cual el PSC se dio la presidencia del Congreso Nacional a la ID, que le correspondía por mandato constitucional. Usted en las elecciones de 2000 y 2004 hizo binomio en la ID con Paco Moncayo de alcalde y González prefecto. Avanza tuvo conversaciones con Acuerdo Nacional por el Cambio y Enrique Ayala, de Acuerdo por el Cambio, conversó con líderes de la unidad. O sea, si hay algunas cosas que todavía los separan, podrían eventualmente, digamos, desbrozarse, llegarse a un acuerdo. Ojalá por el bien del país se pueda llegar, no solo con Izquierda Democrática, sino con otros sectores mucho más amplios, para plantearle al país un plan macroeconómico reactivador, una forma de gobierno más cercana al diálogo, no a la controversia, no al insulto, no a la descalificación, sino a esa reunificación. Mire lo que acaba de pasar en Colombia, Alfredo. El odio de un expresidente a otro ha hecho que lo pongan a un país en vilo, cuando bien se pudo darle una oportunidad a Colombia para que salga adelante. Pero Ayer era un mal justamente acuerdo, se cumplieron 26 años. una cosa es un acuerdo y otra cosa es un mal acuerdo. O sea, un acuerdo por hecho en supuesto, La Habana que le daba la impunidad a los terroristas, realmente. El pueblo. Pero el pueblo imagínese, no se Alfredo, equivoca. ayer se cumplió 26 años de la unificación de Alemania. ¿Qué tal si en un referéndum decían no a la unificación? Y hoy Alemania es una de las potencias mundiales. En apenas 26 años se convirtió en una de las economías más poderosas, porque lejos de los odios lo vieron primero al país. Y Bueno, eso pero es lo que hay que volvamos hacer aquí en el a país. nuestro país ahora. Porque como usted señala, puede ocurrir que haya dos finalistas de oposición. O sea, desde afuera y objetivamente observando la situación ocurre que separados ni la unidad ni Acuerdo por el Cambio tienen chance de pasar a la segunda vuelta presidencial. En cambio, aparecerían para ciertos sectores como que torpedean la votación de Guillermo Lasso en Quito y en Guayaquil, separadamente Paco Moncayo y Cintia Viteri, facilitando la continuidad de Alianza País con Lenín Moreno. Ahora, ¿no sería eso razón suficiente para unirse, que en lugar de la dispersión haya dos opciones claras de oposición
que podrían incluso le llegar las dos a segunda vuelta. Alfredo, yo comparto plenamente con usted. Yo soy de los que creo en la unidad, en el diálogo, y ojalá, todavía nos falta casi 6 semanas para poder inscribir las candidaturas. Ojalá la sensatez, ojalá los renunciamientos personales estén al día para poderle dar al país una oportunidad. Yo estoy totalmente de acuerdo y desde el punto de vista de Avanza siempre estaremos en esa línea. Buscar la unidad para construir un país positivo, no para votarlo a nadie, sino para construir un país positivo, una economía próspera, pragmática, que genere empleo. Ahora, que pero ayude a para los hacer eso no es agricultores. necesario cambiar el modelo. Usted ha dicho que el modelo es insustentable, pero el modelo está en la Constitución. Pero ninguno de la oposición, ninguno de los grupos plantea realmente un cambio drástico. El Consejo de Participación Ciudadana solo se puede cambiar con una constituyente, así lo establece los candados de la Constitución. Y ese candado se rompe justamente con la constituyente y nadie la propone. Alfredo, eso es lo grave, que nos hemos empeñado en discutir temas tan superficiales y no hemos ido a cosas fundamentales como las que está planteando usted. ¿Cómo vamos a cambiar el modelo económico basado en el gasto público a uno de asociatividad público-privada, donde se dé seguridad? Esas son las cosas que el Ecuador quiere escuchar. Esas son las cosas que el Ecuador profundo quiere decir. ¿Cómo me van a dar empleo? Eso es lo que tenemos que discutir ahora. ¿Y cómo desmantelar todo este hiperpresidencialismo? Eso es lo que vamos nosotros a plantearlo, y Avanza tiene un plan fundamental que yo lo discutiré estos días ya con la abogada Cintia Viteri, que es la candidata a la unidad, para ponerlo en vigencia. Ya pongámonos a trabajar por el país, ya están dadas las vanidades. O sea que recién van a discutir ahora un hay que plan para enfrentar el ponerse territorio. de acuerdo. Si usted va a ser el primer asambleísta nacional y Cintia es la candidata a presidenta. Por supuesto, pero son las cosas que ya están, Alfredo, que las hemos conversado, ahora hay que ponerlas en un solo documento. Por ejemplo, el darle estabilidad tributaria al país. Todo el mundo está de acuerdo y hay que hacerlo inmediatamente. Pero hay otras cosas, por ejemplo, en las cuales nosotros no estamos de acuerdo, en las economías de low cost, las economías de costos baratos, de mano de obra barata o de cosas que no tienen mayor sentido hoy en este mundo. Nosotros lo que queremos ahora es proponerle al país alternativas. Por ejemplo, como lo que yo he planteado desde hace rato y que ya algunos están cogiendo, y qué bien por el país, que de 11 de la noche a 6 de la mañana... Hay tiempo todavía para hacer alianzas y para discutir y definir los planes de gobierno. Ojalá, Alfredo, se dé eso por el bien del país. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Gracias por y ojalá las vanidades queden a un lado y el país sea el que triunfe. Gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Y gracias también a ustedes, amigos, por acompañarnos en esta mañana. Aquí concluimos. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.